Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del lugar del mundo donde nos estáis viendo. Soy Ángel Ribó con Expansion Network, acelerando la conciencia de la humanidad todos los días, y este es el episodio número 13 de Tu Zona de Magia, programa en el que todos los lunes a las 2 hora central de Estados Unidos y 9 de la noche hora central de Europa, hora central de Europa quiere decir hora de España también, tenemos aquí maravillosos invitados que nos hicieron el favor de contribuir a un maravilloso libro llamado Sin Censura to You, editado por y coautoreado, si me permites que lo diga de esta forma, por Mireia Machí, que además copresenta este programa todos los lunes. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estás? Hola, hola Ángel, muy bien, muy contenta de estar de nuevo aquí con nuestra gente y muy contenta de tener a Liu, que si me permites, quiero hacer una pequeña intro. Adelante, por supuesto. Simplemente, bueno, Aliu es que es ya muy conocido entre todos los que seguimos estas redes de divulgación alternativa, pero quería comentar que una de las entrevistas, probablemente de las últimas entrevistas que yo vi de uno de los mentores o de los gurús que muchos seguimos, que era Zafiel, se la hiciste tú, Ángel, esa entrevista, una de las últimas probablemente que dio en su último año de vida. Y en esa entrevista, una de las cosas que dijo, entre otras, fue muy interesante, es que si uno tuviera que seguir un solo canal de divulgación, él dijo que fuera el de Liu Surya. Entre todo el bosque de divulgadores, él solo recomendaba a Liu Surya. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con Zafiel. Así que un honor que hayas participado, Liu, en el libro de Sin Censura to You y que estés ahora con nosotros en Tu Zona de Magia. Bienvenido. Bienvenido a Expansion Network, Liu. Muchísimas gracias, muy amable. Espero dar la talla en este encuentro, porque son tantos los temas. Pero hay un tema principal, hay un tema principal ahora mismo, que es que estamos en un tiempo de caos. Nos ha tocado ver la parte más fea de este proceso, que es la desintegración del sistema. Estamos viviendo la parte más fea, pero bueno, hay que tomárselo con filosofía, porque para sobrevivir e intentar pasar el trago lo mejor que podamos. Muchas gracias, Liu. Es un placer tenerte aquí. Efectivamente, Liu, eres una de esas personas referente necesario de lo que está pasando en el mundo y sobre todo de ver la realidad de una forma diferente, de tener esa perspectiva de que lo que está pasando pues seguramente no es como nos lo cuentan habitualmente aquellas fuentes a las que estábamos acostumbrados hasta hace poco tiempo a ir a nutrirnos de esa verdad. Y me gustaría antes quizá de hablar de justamente lo que has dicho, la cuestión que tenemos ahora entre manos, que es la que quizá más tenemos presente y en la que más estamos enfocados. Me gustaría saber cómo llega Liu Surya a hacer lo que está haciendo hoy. Bueno, yo soy periodista profesional toda la vida, ha sido mi medio de vida. He trabajado en medios de comunicación, nunca he estado más libre que ahora, porque siempre he tenido que adaptarme a la línea editorial del medio en el que trabajaba. Pero antes de ser periodista y antes de estudiar la carrera y antes de ponerme a trabajar durante 40 años en este oficio, pues tuve una infancia bastante curiosa, en el que ya desde niño me dedicaba a coleccionar noticias insólitas como ovnis, fantasmas, casas encantadas, cosas sin explicación, y sin que nadie me viera iba recortando los trozos de periódico, porque era el medio principal de comunicación, entonces no había internet, y los iba guardando esos recortes, los iba guardando en cajas de zapatos debajo de mi cama. Me pasó como a Charles Fort, que fue también un coleccionista de hechos insólitos. Y a partir de ahí, a partir de estos hechos insólitos, por supuesto, se me destruyó mi sistema de creencias y empecé a hacer mi propia búsqueda personal durante los años de carrera y de trabajo que viví en Madrid durante 10 años, en los años
sí, en los años 70, los años 70 exactamente. Y bueno, pues parece que era conocido yo entonces en la Biblioteca Nacional y los funcionarios me temían porque le pedía muchos libros raros, le pedía muchos libros raros en lugar de hacer mis deberes como estudiante. Me dedicaba a buscar cosas raras y algo fui encontrando. Me dedicaba a ir a las conferencias más extrañas, a los personajes más curiosos de la época, más alternativos de la época. Y siempre gravitaba hacia lo esotérico y hacia lo no convencional. Lo no convencional, llámalo anarquismo, acracia, espiritualismo, pero nunca me ha gustado ni los extremos ni la violencia, por supuesto. Sin embargo, en tu canal y tu divulgación, Liu, tú eres bastante moderado, digamos, ¿no? Sueles traer fuentes bastante equilibradas, creo yo. Tratas de siempre hacer como una síntesis entre unas fuentes y otras, pero que tengan por lo menos cierto consenso, ¿no? Entre la comunidad alternativa. Yo te quería igual también compartir una inquietud que tengo yo personal también como divulgadora. El tema de qué hacemos, a ver, cuando hay tantísima información, ¿no estaremos distrayendo más a la gente que informándola con tanta cosa? ¿No te has planteado alguna vez eso? Porque yo a veces me lo planteo, ¿no? Más información y quizá lo que uno debe hacer es ver en su interior, ¿no? Hablar con su ser superior, hacer más silencios y escucharse más. ¿Qué opinas? Un poco de cada. Yo siempre doy a la opinión personal que es. Lo que pasa es que hay gente que me pide verdades absolutas y las verdades absolutas solamente las puede tener la religión con sus dogmas. Entonces yo tengo mis propias dudas y mis propias inseguridades. Por ejemplo, yo no tengo una bola de cristal para saber lo que va a ocurrir y lo que hago es recopilar distintas opiniones y no sin antes al principio dar mi propia o al final dar mi propia opinión sobre el tema. La verdad es que la gente está acostumbrada a lo fácil, a que se lo den todo masticado en bandeja de plata, como han hecho las religiones, pero claro que el peligro cuando te lo sirven todas las verdades prefabricadas en bandeja de plata es que no son verdades, sino que están manipuladas. Para evitar esto, pues yo doy distintas opiniones para hacer un poquito pensar a la gente. Ya sé que esto es incómodo porque no estamos acostumbrados a pensar, estamos acostumbrados a que piensen por nosotros. Pero yo no puedo ofrecer seguridades y certezas absolutas. Bueno, si hay seguridades absolutas como que existe Dios o como que somos almas, etcétera. Porque no las tengo tampoco, no soy un buscador, soy un estudiante como todos los demás. Lo que pasa es que quizás pues un estudiante que procuro documentarme lo mejor posible y documentar lo mejor posible de lo que va saliendo, pero lo que va saliendo todo es limitado, cada uno tiene. Y el por qué la moderación tiene dos explicaciones. Primero, por mi talante, no me gustan los extremos, prefiero, la verdad no sale de posiciones extremas, sino de ponderar y equilibrar. Y segundo, porque la plataforma no permite palabras malsonantes. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque ya como dice, que el gato escaldado del agua huye. Y ya me han censurado, me han desmonetizado más de una vez. Y entonces, pues, para curarme en salud, procuro decir la verdad, pero sin utilizar palabras fuertes, para evitar que me vuelvan a la censura. Y tampoco lo digo la verdad directamente, primero para hacer pensar y segundo para sortear la censura. O sea, tiene toda esta explicación. Muy bien, muy bien. La verdad es que los que te seguimos y te seguimos desde hace mucho tiempo, efectivamente creo que, como lo has dicho al principio, estamos viviendo un momento muy, muy importante, ¿no? Un momento muy significativo del periodo de vida que estamos nosotros presentes en esta dimensión. Entonces, ¿qué interpretación le das tú? ¿Qué está sucediendo en este momento con nosotros? Pues está sucediendo que esto, si lo trasladamos al ámbito de la alquimia, estamos viviendo la parte más fea de todo el proceso, que es la putrefacción. Y estamos deseando empezar con la sublimación.
la putrefacción del sistema, la putrefacción de nosotros mismos. Estamos en la cámara de los espejos, la sala de los espejos, como cuando en la película Star Wars el protagonista fue al maestro Yoda a que lo iniciara, y en lugar de encontrarse con algo fantástico, maravilloso, que es la iluminación, pues se encontró con sus propios fantasmas, y estamos confrontando a nuestros propios fantasmas. ¿Cuál es la manera de confrontarlos? Pues la manera de confrontarlos es verlos como irreales, no desapegarnos, verlos con desapego, observarlos y dejar que pase, porque es una fase que hay que pasar. Si nos quedamos enganchados en la pesadilla, pues entonces no hemos superado la prueba. Y ahora mismo el mundo está confrontando con sus propios fantasmas, sus propias mentiras, y eso es una fase pues de sufrimiento. Pues como en la psicoterapia, se supone, bien entendida, se supone que es para liberarte, pero claro, antes tienes que hacer una recapitulación de tu vida y enfrentarte con recuerdos desagradables que te atormentan, y no queda más remedio que pasar el trago y tratar de perturbarse lo menos posible. En el libro, ya volviendo, bueno, centrándonos más en el tema que queríamos tocar hoy, que es el tema del artículo que aportas al libro sobre la alquimia, como ya nos estabas diciendo. Y claro, uno piensa la alquimia, pero si eso es de hace 1.000.000 de años y la gente ahora parece que no lo ve tan lejano y tan inútil, ¿no? Porque pensaban que esto era, pues eso, el afán por convertir el plomo en oro, ¿no? Y mucha gente lo ve como una fantasía, pero en tu propio artículo comentas que esto de la alquimia no se trataba tanto de eso, sino de transmutar el alma humana a la de, bueno, ahí lo dices un poco simbólicamente, entiendo lo de un ángel ascendido, ¿no? ¿De qué se trataría y cómo podemos hablar a la gente, contarles que la alquimia estaría hoy también muy vigente y sería una herramienta muy útil para el crecimiento personal? Bueno, la alquimia es todo. La alquimia, con todos los procesos sociales, procesos personales, hasta las religiones tienen paralelismo con la alquimia. Si vemos el color negro de los curas es la putrefacción. El color púrpura de los cardenales sería el óxido áurico, y el color blanco del papa sería el óxido auroso. O sea que la simbología alquímica está en todas partes. Entonces, pero tampoco hay que mitificarlo, que eso es una lección reciente que he aprendido. No hay que mitificar nada, en el sentido de que todos son boletas. El yoga, la alquimia, la cabala. Ya sabemos que la cabala tiene su parte oscura. Todas las tradiciones espirituales, el zen, el budismo, hinduismo, todas las tradiciones espirituales son muletas para trascender nuestro estado limitado de conciencia y alcanzar la plena conciencia y alcanzar la transformación humana. ¿Qué quiere decir? Que son muletas, que no hay que tomárselo, que no hay que idolatrar ningún camino, sino simplemente utilizarlo como instrumento. Y si algo he descubierto también de la alquimia, es que no es como cuentan en las películas de Hollywood, que tú te tomas el elixir de la juventud y ya estás joven, como el que se toma una aspirina y a la media hora se le ha quitado el dolor de cabeza. No funciona así el tema. Hay dos, solamente conozco de la alquimia mayor, porque la alquimia menor es muy variada, que sería la espagiria, que es la creación de medicamentos a través de plantas medicinales. Pero en la alquimia mayor solamente conozco dos caminos, que es el camino del rocío, que lleva a la piedra filosofal, que es de la Edad Media, y el camino del polvo de oro blanco, que es Omofkut o Shemaná del Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto no hablaban de la piedra filosofal. La piedra filosofal es una creación de la Edad Media. Entonces, he averiguado que el polvo de oro blanco del que se habla en el Antiguo Egipto, que le llamaban el pan del cielo y que es el origen de la comunión, porque la comunión es un sacramento egipcio ritualizado,
y se hacía con pan de oro, de polvo de oro blanco, pues he descubierto que en la denominación, en la ciencia moderna, sería el óxido auroso, Au2O, es decir, una molécula de oro y dos de oxígeno, o dos moléculas de oro y una de oxígeno, mientras que el óxido áurico, que es de color rojo y que es tóxico, sería el óxido Au2A3 o 3, Au2 o 3, o sea, dos moléculas de oro y tres de oxígeno. ¿Por qué oxidarlo? Porque hay mucha gente que toma oro coloidal. Antiguamente se utilizaban sales de oro para problemas como el reuma, la artritis. ¿Por qué oxidarlo? Porque teóricamente todos los metales serían comestibles en forma de óxido, pequeña cantidad, claro, cantidades homeopáticas. Entonces lo que he descubierto es que también es peligroso porque puede intoxicar. La manera de absorberlo sería el óxido auroso, que es el polvo de oro blanco. Y también he descubierto que puede intoxicar, y he descubierto que tampoco es algo que te lo tomas y ya estás iluminado, no. Es un proceso que dura 10 años, y hay que tomarlo en cantidades homeopáticas. Cuando hablo de cantidades homeopáticas no me refiero ni a 1 gramo, ni a 2 gramos, ni a 3 gramos, me refiero a 1/10 de gramo y va que chuta una vez al día. Y tampoco esto te va a iluminar instantáneamente. Lo normal es que lo primero que te vengan son tus propios fantasmas y que te atormenten tus propios recuerdos y tus propios traumas. Y la fase iluminativa viene después de la fase purgativa. O sea que el camino de la iniciación es un camino duro y requiere virtud, porque un camino sin virtud conduce a la locura. Si te conduces a la locura, una de dos, o te mueres o te conviertes en un gran artista, porque la mayor parte de los artistas están locos. Quiere decir que los artistas captan cosas del espíritu, pero a lo mejor no llegan a la autorrealización final, que es lo que se pretende. Y luego las personas que se autorrealizan, pues cogen dos caminos, o el camino de palmarla pronto, que es el más común, o el camino de la inmortalidad. El camino de palmarla pronto es típico de los yogis del Himalaya. Un yogi cuando tiene su primer samadhi, en una cueva del Himalaya, pues dice, hasta luego, Lucas, ahí te quedas. No tienen más ganas de quedarse en este mundo, porque ya sabemos que este mundo es una porquería. Pero luego hay otros yogis, como Yogi Babaji, que eligen el camino del servicio, el camino del bodhisattva, que es el ayudar, el mantener el cuerpo físico, aunque sea de una manera sutil, porque ya no es el mismo cuerpo, sería un cuerpo de luz, como el cuerpo de Cristo resucitado, para ayudar a la humanidad. Y también la ascensión, se puede obtener la ascensión sin cuerpo físico. Eso también es otro camino. Hay gente como Zafiel que deciden dejar el cuerpo físico para seguir con su ascensión en el mundo astral. La ascensión en el astral es más fácil que en el físico, pero tienen menos oportunidad de ayudar desde el astral que de ayudar desde el físico. Desde el físico se puede ayudar más a la humanidad, porque están metidos en medio del tinglao. Y luego también desde el punto de vista alquímico, la ascensión en cuerpo físico, que es la más difícil de todas, se considera que es la obra maestra, porque es sublimar la materia. Hay un monje en Birmania o Myanmar que tiene más de 1000 años. Está documentado y es público y es conocido, y hay fotos de él en internet. Y este señor, pues, lo detuvo. En principio hubo un golpe militar en Birmania, como todos sabemos, lo detuvieron los militares, lo sometieron a distintas pruebas, y el monje le daba igual todo, estaba riendo todo el rato. Lo mataban, intentaban matarlo de hambre y se reía, intentaban torturarlo y se reía, intentaban matarlo, y al final los militares se aburrieron y lo dejaron en libertad. Este monje, trataron de sus discípulos de presentarlo en público y lo metieron en un coche para llevarlo a Rangún, porque él vive en una cueva, y ahí ocurrió el milagro. Desapareció, se desmaterializó del coche y volvió a materializarse en su cueva, porque no quería vivir en público. O sea que esto parece ser que es real. Hay otro tipo de inmortalidad, que es la inmortalidad del no realizado, que es la inmortalidad de Drácula. Ese tipo de inmortalidad es una pesadilla, claro.
el tipo de inmortalidad del judío errante, que fue, como todos sabemos la leyenda, fue maldito por ofender al maestro cuando iba camino del Calvario, pero que se repite, esa historia se repite en la historia de Krishna, que también maldijo a otro a la inmortalidad, a un malvado lo maldijo a la inmortalidad para que se le remordiera la conciencia eternamente por los actos que había cometido, por los actos inicuos que había cometido. Es decir, que a mí la figura del judío errante me ha fascinado hasta no sabes qué punto, porque se pasó durante siglos buscando algo, y al final me enteré lo que buscaba la esperanza, y al final no volvió a aparecer más porque se rindió. Llegó a la conclusión de que no existía la esperanza. Aquella historia me conmovió profundamente. Yo creo que sí existe la esperanza, pero el judío errante llegó a la conclusión de que no existe. Y eso fue una decepción absoluta. Y a mí me sentí muy identificado con ese personaje. Dicen que el judío errante fue Saint Germain, pero cualquiera sabe, porque hay tanta historia sobre Saint Germain que cualquiera sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Que el judío errante fue el propio Saint Germain. Exacto. De hecho, también dicen que murió hace 2 siglos en San Petersburgo porque la curiosidad mató al gato y cometió el error de querer probar la droga cromática que le ofrecieron, que entonces ya existía hace 2 siglos, la droga cromática, ¿sabes a lo que me refiero? Cometió el error de querer hacer el experimento y eso le costó la vida. Pero bueno, tampoco estoy muy convencido de esa teoría, porque hay gente que dice que lo vio después. Por lo tanto, es muy difícil, porque Saint Germain fue dejando pistas falsas por todas partes. Es muy difícil saber la historia. Liu, obviamente es apasionante escucharte, es apasionante escuchar historias. La verdad es que en los últimos 10 minutos he aprendido un montón de cosas que no sabía, y pues lo maravilloso es que todas tienen relación justamente pues con lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Hemos empezado a hablar de la alquimia. ¿Cómo crees que en este momento en el que es tan difícil, como decía Mireia antes, es tan difícil enfocarse y concentrarse en lo importante, cómo crees que pudiéramos encontrar, como tú muy bien dices, ese mago que tenemos interiormente todos nosotros? Pues cultivando la virtud, que es el amor, la solidaridad, la caridad, el ayudar siempre que puedas a todos los seres humanos y animales, todos los seres sensibles, y que no hay otro camino, porque si no tienes virtud, pues está desarmonizado. Ten en cuenta que nuestro ser espiritual, nuestro alma, es santa por su propia naturaleza, puro amor. Entonces, la única manera de conectar nuestro avatar con nuestro ser es volvernos igual que él. No hay otro camino. Si no te vuelves igual que él, pues no te conectas, te desconectas. Y hay algunos trucos, prácticas espirituales. La diferencia entre las prácticas espirituales tradicionales y la alquimia es que las prácticas espirituales son un cambio de software, es decir, tratar de adquirir un software positivo, mientras que la alquimia es un cambio de hardware, porque el oro transforma la célula y el ADN. De todas maneras, están relacionadas ambas cosas, porque mucha gente que hace prácticas espirituales genera oro dentro de su cuerpo, porque hay que tener en cuenta que lo único que conoce la ciencia actual son las transformaciones, las transmutaciones de alta energía, que son las transmutaciones que se hacen en los aceleradores de partículas a un altísimo coste. Pero la naturaleza está llena, la biología está llena de transmutaciones de baja energía. Es decir, el primer experimento del que tengo noticia fue cuando a unos trabajadores en el Sáhara que tenían que tomar sal para no deshidratarse, es decir, cloruro sódico. Luego lo analizaban el sudor y resulta que el sudor, en lugar de sodio, tenía potasio, cuando no habían tomado potasio. Quiere decir que se había producido una transmutación de baja energía en el cuerpo, pero es que eso también se ha comprobado con las plantas. Si tú coges una tierra y le quitas artificialmente el silicio a esa tierra y cultivas una planta en una tierra sin silicio, resulta que la planta tiene silicio. ¿De dónde lo saca? Pues lo ha transmutado.
Eso se ocurre constantemente en el mundo natural y ocurre constantemente también en las prácticas espirituales, que uno crea ese oro, lo crea dentro de su propio cuerpo. Lo que hace es que cuando lo toma, lo que hace es, digamos, forzar el proceso, acelerarlo, pero también con mucha precaución, yo digo, porque todo esto funciona por homeopatía, no funciona con tomar grande cantidad, porque no. Ahí está el caso de Madame de, ¿cómo se llama? Una condesa francesa que se llama de Poitiers, que sí murió intoxicada de oro alquímico y sí consiguió rejuvenecerse, pero se pasó con el oro y murió intoxicada. Por tanto, hay que tomarlo todo con muchísimo cuidado, muchísima precaución, porque no. Aparte de lo que uno toma para evolucionar, o lo que uno hace para evolucionar, al que no tiene virtud, o lo puede volver loco o lo puede matar. Lo puede matar. O sea, lo mismo que te libera te puede matar si no tienes virtud. Por eso, porque a Dios no se le puede engañar. Y luego la diferencia entre los luciferinos y los que no lo somos es que el luciferino dice yo soy Dios, y los que no somos luciferinos decimos yo soy Dios cuando dejo de ser ego. El luciferino quiere hacer su voluntad siempre. Los que no lo somos decimos que quiero hacer mi voluntad, pero que no se haga mi voluntad sino la voluntad divina. Como dijo Jesús en el huerto, lo digo, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la gran diferencia entre unos y los otros. Luego los satánicos, otra historia. Los satánicos ya son brutales, porque los satánicos son civilizados, pero los satánicos ya son brutales. Y otra historia diferente. Entonces, pues esa es la gran diferencia. Nos han hecho creer que ahora estamos viviendo más años que nunca, ¿no? Ya sabemos ese discurso, ¿no? Que ahora somos muy saludables y que ahora se vive más años que nunca, pero los que hemos investigado un poco de historia oculta de la humanidad, sabemos que han habido otras épocas y, bueno, como tú decías antes, incluso hay personas pues, que han conseguido un nivel de transmutación, ¿no? De todo su ser y que están viviendo muchísimos años. Claro, lo que entiendo es que se nos ha intervenido con múltiples formas, ¿no? Y triquiñuelas para acortarnos la vida, precisamente porque si viviéramos más años nos daría tiempo probablemente a acercarnos mucho más a lo que llamamos la iluminación, ¿no? A entender muchísimo mejor en qué consiste esta realidad y a conseguir tomar las riendas de nuestra vida. Pero al tener una vida más corta, pues no nos da tiempo a esto y, bueno, si uno reencarna, pues vuelve a empezar de cero, con la memoria cero, y entonces entramos en un bucle, ¿no? En el que es muy difícil llegar a la iluminación. Entonces entiendo que la alquimia viene también a ayudarnos en esta prolongación de la vida para que precisamente nos dé tiempo a entender en qué consiste esta vida, ¿es cierto? Absolutamente todo lo que dices. Esto tiene varias respuestas. Primero, que antes del diluvio existía una primavera perfecta donde los cielos estaban cubiertos de nubes y un clima estable, donde se filtraba la radiación cósmica, que es lo que te envejece. Por eso lo de la Tierra interna no se envejece. Y por lo tanto la gente era normal vivir 1000 años. Normal vivir 1000 años. Luego nos cambiaron el clima y la gente en lugar de no vivía ni 100 años. Está clarísimo eso. Y luego, pues, es que se me olvida todo lo que quería decir. La política lo puedes ver claramente que siempre, primero, el político nunca manda los que no se ven las caras, que está por encima del político, es una marioneta. Y las marionetas siempre las eligen jóvenes porque son más fáciles de engañar, de manejar. A un viejo que tiene experiencia de la vida, tiene más sabiduría y no es tan fácil de manejar. Cuando lo normal para que una sociedad funcionara correctamente, que sería el modelo de sociedad extraterrestre, el modelo que tienen las civilizaciones avanzadas, que se llama sociedad holística o sociedad holográfica, funciona a base de la sabiduría de los ancianos, a base de consejos de ancianos sabios. Y por lo tanto son sociedades que funcionan de maravilla y son sociedades horizontales, no son piramidales, donde el poder va de abajo arriba y no de arriba a abajo, pero va de abajo arriba no a través de jóvenes inexpertos, sino de la sabiduría de los ancianos, que ha sido la manera tradicional.
De hecho, esto se parece a lo que había antiguamente, que todo se regía por consejos o concejos. El más conocido era el Consejo del Ciento de Barcelona, el Consell del Cent, que ¿cómo se dice? El rencor que tienen de que se lo quitaron del nacionalismo catalán, pero esa es la manera normal de funcionar a través de consejos y la que volveremos. Y luego, sobre respecto a vivir más, eso está en la ciencia del Rasayana. Hoy día se llama ciencia de extensión de la vida o Life Extension Science. Pero en la medicina ayurveda se llama el Rasayana. Y el Rasayana parte, porque ya sabemos que las civilizaciones antiguas tienen una sabiduría que no tiene la civilización moderna, parte de que esto solamente, alargar la vida solamente se debe hacer si se tiene una motivación pura, que consiste en alargar la vida para obtener la iluminación para el beneficio de todos los seres. Si tú quieres alargar la vida para hacer mal o alargar la vida para cultivar vicios, eso sería una motivación impura. Por ejemplo, sería fatal que un Al Capone hubiera vivido cientos de años porque hubiera hecho mucho daño a la humanidad. Entonces, esa es la diferencia entre la sabiduría antigua, que es el actuar siempre con motivación pura, y la sabiduría moderna, que quieren a la ciencia de la extensión de la vida moderna, que quiere alargar la vida convirtiéndonos en un Robocop, convirtiéndonos en un ciberrobot, pero no por motivación pura, sino para mantener el privilegio de los millonarios y a los demás que les den. Esa es la gran diferencia entre lo que es la sabiduría antigua y la sabiduría moderna. Volvamos a lo que hablabas antes en el que utilizabas el concepto de putrefacción, un concepto como bastante dramático, ¿no? Estamos en un momento en el que la civilización está mostrando un estado de putrefacción. A veces nos preguntamos cómo es posible que las cosas estén tan a la vista y todavía haya muchos seres que no lo están viendo, ¿no? ¿Por qué crees tú que existe todavía esta dualidad? ¿Por qué todavía hay seres que lo tienen clarísimo, que lo ven clarísimo, lo que está pasando, esta putrefacción, y otros que no lo están viendo y que justamente jamás se lo plantearían? ¿Por qué crees que vivimos en esta dualidad tan evidente en este momento? Porque no están preparados, sencillamente. Los que no lo ven porque no están preparados. Son pruebas. Ten en cuenta que la nueva Tierra la tenemos que ganar superando una serie de pruebas y todavía no hemos terminado las pruebas. La primera prueba fue darse cuenta de que aquello era malo. Ya sabes a lo que me refiero. Esa fue la primera prueba, y el que no vio la verdad pues la ha pagado con su vida o con la enfermedad. O sea, las pruebas son así de duras. Sí, la ignorancia se paga muy cara, y la falta de visión, la falta de discernimiento también se paga muy cara. Y yo no presumo de haber superado todas las pruebas porque todavía quedan pruebas por pasar, pero estamos ojo alerta, ojo bizarro, para que no nos la metan, para que no nos la cuelen. Sencillamente así. Es así, es un proceso de selección natural. Es un proceso de selección natural que es muy duro, pero bueno, si partimos de que la muerte no existe y que la vida material es una ilusión, pues tampoco sería tan duro, pero bueno, a mí me sigue pareciendo duro a pesar de todo. Aunque digan que la muerte no existe y que todo es una ilusión, a mí me sigue pareciendo duro, y yo siempre digo que debe haber métodos didácticos más gentiles que los que tenemos ahora, porque son métodos didácticos brutales, y no te digo nada del que le toca vivir esta época en Oriente Medio, no te digo nada de eso, porque eso ya es absolutamente brutal. Voy a aprovechar ahora que estamos en la mitad del programa para saludar a los que nos acompañan: Eliana Caro, José Antonio Sirvent, Teilín Martínez desde Costa Rica. Saludos a todos. Armón, que nos acompaña en todos los programas. Y bueno, preguntarte también, hoy en día, igual es repetitiva la pregunta, pero yo insisto, hoy en día la alquimia, ¿cómo nos puede ayudar en ese proceso, en ese despertar, en ese darnos cuenta, en ese
un poco también. Entiendo que actúa a nivel físico y a nivel espiritual, ¿no? Pero, ¿cuál sería la aplicación práctica hoy en día de la alquimia? Pues la aplicación práctica es un camino, primero un camino que no es para todo el mundo, como todos los caminos. Es un camino para el que le toca, para el que forma parte de su decisión a nivel de alma, no hablamos de decisión a nivel personal, sino a nivel de alma, que forma parte de su destino y tal. Y bueno, pues hay muchas formas de alquimia. De hecho, muchos de la medicina natural se basa en principios alquímicos, como la homeopatía. Hay muchas formas de alquimia y es simplemente una ayuda como puede ser el yoga, como puede ser la meditación, como puede ser los ayunos. Hay tantas muletas para ayudarnos. Entonces cada uno debe seguir lo que más le resuena, lo que más siente en su alma, que es su camino. Pero no hay caminos universales. Todos quieren... Hay algunos compañeros, yo nunca he criticado a nadie personalmente, pero sí he dado mi opinión, que a veces se contradice con la opinión que están dando otros compañeros. Hay compañeros que quieren que todos vayamos a piñón fijo, en un mismo carril, y no puede ser, porque cada uno tiene su propio camino. Todos somos iguales en dignidad, iguales en respeto, iguales supuestamente ante la ley, aunque realmente no lo somos, pero cada uno tiene un origen cósmico diferente y tiene un destino cósmico diferente. El ser humano es en realidad un popurrí, un cóctel de varias de almas de muy distinto origen. Es decir, hay almas reptiles, almas felinas, almas aviares, almas insectoides, almas vegetales incluso, que están reencarnados en cuerpo de ser humano. Entonces todos parecemos iguales porque tenemos el mismo cuerpo básico, pero nuestro origen es muy diferente. Entonces muchos de los pertenecemos a familias estelares muy diferentes, incluso a familias estelares que han sido enemigas durante millones de años, como es el caso de los humanos y los reptiles. Y sin embargo estamos todos metidos en un cuerpo humano para que aprendamos a reconciliarnos, y bueno, pues el Zafi, por ejemplo, era felino igual que yo, era un alma felina igual que yo, pero por ejemplo te diría que, es que no me gusta decir nombres, que hay otro que es un alma reptil, se supone que positiva, otro que es un alma insectoide, se supone que positiva. Bueno, insectoide no hace falta, no es un secreto. Insectoide es Simon Parkes. Simon Parkes es un alma insectoide, claramente. Mantis. Y bueno, sí. Y bueno, pues cada uno es hijo de su padre y de su madre, como se dice. Y bueno, pues tratamos aquí, una de las lecciones que hemos venido a aprender es a llevarnos bien entre almas de distinto origen que se han estado matando vivos durante millones de años, no digo milenios, durante el millón de años. Hay una división fundamental, que es los felinos y los humanos. Felinos y humanos han sido aliados durante millones de años para luchar contra el reptil. A veces la gente se cree que el mayor enemigo de un gato es un ratón. No, el mayor enemigo de un gato es una culebra. Porque el gato y el reptil han sido enemigos, y la gente que odia a los gatos son porque tienen alma reptil. La gente que los amamos son porque tenemos alma felina. Así de sencillo. También a los perros y a otros animales, lógicamente. Entonces cada uno ama a lo suyo, y lo mismo pasa a nivel galáctico. Se supone que sobre la Tierra ahora mismo esto parece, como diría yo, en una autopista en horas puntas, porque hay miles de naves, pero las naves no son todas del mismo origen, cada uno cuida a lo suyo, cada una de las naves está encargada de cuidar a su familia estelar. Y si hubiera una emergencia, un rescate, pues cada familia estelar rescataría a las almas de su propia familia. Así de sencillo. ¿Y cómo podemos tener esa certeza de que estás diciendo que todos nosotros tenemos una familia que vendría a rescatarnos en caso de ser necesario? Pero hay gente que podría pensar, bueno, pues ¿qué más tiene que suceder para que nos vengan a rescatar, ya que de una vez vengan a rescatarnos, ¿no? Parece que tenemos que pasar esta prueba,
En rescate solamente yo creo que vendría en caso de vuelco de la Tierra, por cambio de polo, vuelco violento de la Tierra, porque puede haber un cambio de polo sin convulsiones. De hecho, en la guerra hace muchos rescates. Y en los terremotos también hay muchos rescates. Lo que pasa es que eso no lo cuentan los medios de comunicación. Ya mucho. ¿Por qué, por ejemplo, si es que hay cosas que cantan, que dan el cante? Porque, por ejemplo, llevan meses bombardeando la central nuclear de Zaporilla para provocar un accidente como el de Fukushima o el de Chernobyl, y no funciona. ¿Dónde está esta central nuclear? ¿Dónde está? Forma parte, era de Ucrania, pero está bajo poder ruso. Sin embargo, los ucranianos están bombardeándola constantemente y no aciertan en el blanco nunca. Parece una escopeta de feria, esas que estaban trucadas para que nunca le diera al blanco. Pues eso es claramente una intervención. Porque todos hablan de armas nucleares y en realidad no hay ninguna que funcione. Están todas desactivadas por medios tecnológicos inconcebibles para nosotros. Lo que pasa es que Rusia tiene armas más avanzadas, yo creo, que Estados Unidos. Aunque Estados Unidos también tiene su arma secreta avanzada. Estados Unidos tiene un arma de iones, que está en poder de la Fuerza Aérea en la montaña Cheyenne. Pero Rusia tiene un arma que podría invadir Europa en muy poco tiempo sin derramar sangre, que es el pulso electromagnético. Tiene cañones de pulso electromagnético que inhabilitan totalmente, o sea, dejan a oscuras al enemigo, y lo cual sería una guerra sin derramar sangre. Es decir, que el arma nuclear yo la veo como, aparte de que está bloqueada, la veo como obsoleta, porque hay cosas mucho más sofisticadas actualmente, como la nanotecnología, que se ha utilizado en lo que todos sabemos, armas mucho más sofisticadas que dejan el arma nuclear obsoleta, porque a ninguno le interesa destruir la riqueza. Al enemigo no le interesa, a un bando no le interesa destruir la riqueza a otro bando, lo que le interesa es dejarla intacta, cargarse a la gente, dejarla intacta y apoderarse de su riqueza. El arma nuclear destruye todo, no hace distingos. En cambio, una bomba de neutrones deja la ciudad íntegra, solamente se carga a las personas. Entonces, pues de todas maneras, yo creo que está todo esto contenido. Yo creo que es posible que el flash solar, lo llamado el aviso por los mensajes marianos, suceda cuando escale la guerra. Para parar la guerra. Ya sé que un flash solar, que sería como un salón de los espejos a lo bruto, nos confrontaría con nuestras propias miserias de cada ser humano y nos haríamos conscientes de momento. Nos veríamos tal como nos ves, es decir, veríamos nuestro avatar con todos sus defectos. Y hay mucha gente que moriría instantáneamente porque no podría confrontarlo. Hay otros que estarían en una depresión profunda. Y hay otros que pasaríamos un mal rato, pero supongo que lo confrontaríamos, porque tampoco puedo presumir de nada. Entonces, es posiblemente que eso llegue en el momento, si la guerra escala, para parar la guerra, confrontando a todo el mundo con sus propios fantasmas. Es una hipótesis mía, porque en realidad no tengo una bola de cristal para saber el futuro. Pero esto va más. Yo, por ejemplo, ahora el que tenga que se agarre el que tenga, no se descapitalice la gente, que tenga ahorros, porque podemos necesitarlos si la cosa se complique, los precios se ponen por las nubes, o sea, hay escasez de alimentos. No es momento, ni es momento de viajar, ni es momento de hacer inversiones, es momento de amarrarse los machos para lo que pueda venir, de apretarse el cinturón de seguridad. Fasten your seatbelt. Igual hay mucha gente que piensa, bueno, tú ya has relatado por qué sí que estamos siendo asistidos de muchas maneras, ¿no? Aquí en la Tierra nos están asistiendo con esas intervenciones que están neutralizando, pues, amagos, ¿no? De lanzamiento de misiles nucleares, de bombas nucleares.
intervienen en terremotos, en catástrofes naturales, pero también con el sistema financiero cuántico, que como sabemos los que estamos investigando todo esto, también tiene intervención desde más arriba porque nos están asistiendo aquí. Yo lo que no le encuentro sentido es que pidamos que nos saquen de aquí cuando nuestra alma quiso venir aquí en este momento preciso para contribuir, para ayudar a este momento cósmico tan importante que estamos viviendo. Entonces es escuchar también las señales y también encarnar esa divinidad que somos, es decir, no esperar que venga otro Dios a sacarnos de aquí, sino que sea nuestro propio Dios el que cree la realidad que estamos llamados a vivir, ¿no? Aquí en la Tierra. Totalmente de acuerdo, así es. Hay casos de gente que contactada que pide la extracción, se llama la extracción, que es la extracción del avatar a otra civilización, como los pleiadianos o como otros. Pero claro, primero te pueden engañar y en lugar de ser pleiadiano ser reptiles y comerte con patatas fritas o esclavizarte. Y lo segundo es que, aunque sean buenos, para el avatar que se ha educado en una cultura, en un idioma, en unas costumbres, es muy duro adaptarse, aunque se supone que son sociedades maravillosas y son sociedades utópicas. Adaptarse de repente a una sociedad extraterrestre con nuestras costumbres humanas sería durísimo. Hay gente que lo pide y gente que lo hace. Pues lo consigue el que le toca, el que le corresponde por su karma, o el que aquí ya te digo que cada uno tenemos un destino diferente. Pero yo creo que eso es muy duro porque hemos sido educados en una cultura, en un idioma. Lo menos duro es irse transformando desde dentro de eso que de sopetón que te trasladen a otra cultura, aprender otro idioma diferente, aprender a comunicarte con telepatía, aprender a alimentarte del prana, o aprender o acostumbrarte a comidas extrañas, en fin. No es todo tan fácil. Yo creo que el camino de la paciencia, el camino de la transformación gradual, el camino de la moderación es el camino, digamos, menos traumático posible. Y aún así pues los traumas vienen solos, como decía uno. Los problemas no hay que buscar, los problemas vienen solos. El problema es el que se busca problemas, que entonces se los lleva de propina, además de lo que te trae la propia vida. Vamos a ir acabando, Liu, y quería hacerte realmente esta pregunta porque pues eres como decíamos al principio, eres un divulgador muy conocido, eres un generador imparable de contenido pues extremadamente interesante, ¿no? Interesante sobre todo para aquellos que estamos ávidos de él y que estamos buscando también otras perspectivas de la realidad que estamos viviendo. ¿Cuál es un poquito el paradigma o cuál es la línea editorial que tú sigues? ¿Cómo decides en cada uno de los programas que organizas, en cada uno de los comunicados que das, cómo decides de qué vas a hablar? ¿Cuál consideras que es tu misión ahora mismo, Liu? Pues sencillamente no decretar el negativo. Porque si tú decretas el negativo, el poder del pensamiento es muy poderoso. Entonces, por ejemplo, yo no doy noticias de muertos. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos, desgraciadamente, que aquí desencarna mucha gente por distintos motivos, por guerras, por terremotos. Yo nunca doy cifras por accidentes, por acciones terroristas o lo que sea. Entonces yo procuro no decretar el negativo y dar siempre una salida, buscar una salida a cada problema que hay. Pero claro, hoy, tal como estamos viendo ahora mismo, esto cuesta mucho trabajo porque no tenemos más que noticias negativas. Tiempo de caos, situación volátil, desintoxicación intensiva, gran convulsión. Estos son titulares de mi próximo artículo. Es decir, es muy difícil mantener el optimismo en esta época, pero en eso estamos. La única manera ya sabemos que cuando, según dice el libro tibetano de los muertos, ya sabemos que cuando nos morimos se ven unos fantasmas horribles. El mantener la ecuanimidad mientras vemos esos fantasmas, esos monstruos tan horribles que dicen que se ven, que las alucinaciones, pues es
es la prueba de fuego, es la mantener la ecuanimidad en medio de los problemas. Es que no hay otra. Muy bien. Bueno, maravilloso. Qué placer pues contar contigo el día de hoy. Qué maravilla pues saber un poquito más de cerca esa sabiduría que compartes con todos nosotros todos los días y cada vez que, como tú decías, pues preparas un nuevo artículo. De verdad es que ha sido un verdadero placer conocerte. Podríamos pasarnos horas y horas conversando contigo y estoy seguro que no dejaríamos de aprender de ti en todo aquello que dices. Mireia, si quieres poner el broche final a esta entrevista, por favor. Sí, nada, decirles también a los espectadores que el artículo sobre la alquimia que aportó Liu a este libro no tiene desperdicio. Todo lo que ha sido difícil de expresar aquí, porque es un tema muy profundo, está muy bien explicado en ese artículo, que lo pueden encontrar en el link que hemos puesto ahí abajo. Se puede comprar en excalibre.com en casi todo el mundo. Y nada, que ojalá, Liu, también te animes a lo mejor a escribir tu propio libro en algún momento con todo el conocimiento que tienes. Aquí tienes también quien te puede ayudar en eso. Y nada, y que sigas con tu labor, que es maravillosa y tiene muchísimo sentido. Yo quería aclarar una cosa antes de despedirme. Hay mucha gente que me mira como un triunfador. Y yo me he pasado toda la vida comiéndome los mocos, fracasando de una detrás de otra. Precisamente por eso he aprendido. A un gran maestro le preguntaron, maestro, ¿cómo fue tu vida? Y contestó el maestro, error tras error. Por eso aprendí. Entonces, no. Muchísimas gracias. Broche de oro, sin duda, tu frase. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros el día de hoy. Esperemos poder cometer tantos errores como tú y llegar pues, justamente a poder ayudar a las personas con todos esos errores, compartiendo esos errores y aprendiendo todos juntos. Otra vez, muchísimas gracias por estar en Tu Zona de Magia, episodio número 13, el día de hoy con Mireia Machí y con tu servidor Ángel Ribó. Aquí tienes tu casa en Expansion Network, siempre que lo requieras. Será un placer atenderte y poner tu mensaje y tu divulgación al servicio de la humanidad. Y a todos los demás que nos habéis visto el día de hoy, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido obviamente pues un placer contaros también con vosotros. Gracias por participar. Todas las personas que habéis estado con nosotros durante el día de hoy, que las ha nombrado antes, de hecho, Mireia, ha ido nombrándolas una por una. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, pues os mandamos un abrazo, os queremos un montón y os esperamos la semana que viene otra vez, los lunes a las 2 de la tarde, hora central de Estados Unidos, 9 de la noche, hora central de Europa, en el episodio número 14 de Tu Zona de Magia. Un abrazo para todos. Cuidaos mucho. Os queremos. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Gracias a ti.